Hola de nuevo, yo aquí para traerles la tercera y última parte de este tema de la introducción a los temas como más complejos y técnicos del análisis de la imagen de video. ¿Bien? Espero que hayan visto los dos videos anteriores. Bueno, es un tema largo de explicar, en realidad más corto de una vez que uno lo comprende ya es algo muy sencillo de incorporar. pero, pero que en una primera instancia, y tenemos que asumir bueno, que es un conocimiento que no está adquirido todavía, y sobre todo que pueden ser temas que los conozcan de antemano, pero no con la profundidad del caso, digamos, o al menos no para lo que necesitamos usarlo nosotros después, que es ir al software y entender de qué nos habla cuando nos habla. Entonces, parece que es necesario desde ese lugar. Y ya vamos a ir avanzando con eh, un conocimiento del manejo del entorno, es decir, conocer el entorno del software. En este caso va a ser la suite de Adobe Premiere. Y bueno, avanzar con pequeños conocimientos de las herramientas dentro del software, ya sabiendo, primer paso, configurar un proyecto de edición de video, previo a saber configurar ese proyecto de edición de video, es que justamente necesitamos conocer estas terminologías y a qué se refiere el software cuando se refiere a algo, ¿no? Vamos a continuar. Habíamos quedado aquí, ¿no? Resolución de pantalla. Es decir, lo último que vimos fue el tema 2, que era el aspecto, la relación de aspecto en entender de qué se trata la relación de aspecto en general, proporciones. Tanto cuando hablamos de proporciones de pantalla como cuando hablamos de lo que al menos quería presentar yo y conocer que existe, las relaciones de aspecto en los píxeles. Repasamos apenas rápido los formatos digitales, analógicos, estos ya son digitales, en cinta analógica, pero que se graban completamente digital y es información totalmente digital, exactamente igual que en un soporte DVD, un soporte plástico físico, pero que se escribe información completamente digital. Mismo sistema, digamos, ¿no? Vimos para conocer cómo se llamaban esas normas. Recuerda que está hablando de normas, ¿no? Normas y formatos, PAL, NTSC, sabíamos que existían, bueno, repasamos que existían estas DV, Digital Video, Video Digital. El acrónimo, ¿no? DV, acrónimo de Digital Video. Y HDV, bueno, High Digital Video, HDV. Bueno. A continuación sería, esta es nuestra, ya, por un ratito, igual no es muy necesario que yo esté en pantalla, pero por un ratito vamos a continuar con la... Bien. Entonces, el último punto que nos quedaba, resolución espacial. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resolución espacial? O al menos cuando yo sugiero el nombre resolución espacial, hablamos del tamaño. Y asegurarme que se esté transmitiendo, sí, con un alto frame rate, frecuencia de muestreo, frecuencia de ratio de imágenes por segundos. Sería fluidez en el video que estamos viendo. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos entonces de tamaño? Hablamos de, ahora sí, cantidad de píxeles. Voy a quitarme un ratito de la pantalla. Como dice en la keynote, ahora sí hablamos de N o X, cantidad de píxeles a lo ancho por una cantidad de píxeles a lo alto. O sea, si el tamaño se mide, ya en este caso,
Bueno, con una regla, con una unidad de medida, que es el píxel, digamos, ¿no? La porción más pequeña en pantalla, eso probablemente ya lo sepan claramente. Entonces, mientras que la proporción no es tamaño y solo nos representa la forma, digamos, la relación entre el alto y el ancho de una pantalla y entender que si es una pantalla 16:9 y tengo que adaptarla a una pantalla 9:16, supongamos de un dispositivo móvil que tiene la posibilidad, no sé, de pasar un video que grabé en 16:9 y tengo que subirlo como una story en 9:16. Bueno, ahí tengo que entender que van a tener que suceder recortes, adaptaciones, reencuadres, eso es un tema. Y otra cosa es entender, bueno, el tamaño con el que fue grabado este video. Y ahí es donde vamos a poder ver en la clase que sigue que nosotros podemos empezar a hacer estos trabajos de proporcionalmente este tamaño le corresponde a este otro, ¿no? Muy bien. Pero en principio entendamos que entonces el tamaño se mide claramente en píxeles, no en centímetros, no en pulgadas, en píxeles. Entonces tenemos distintos tipos de tamaño, que yo marqué otro recuadro en otro color más pequeño que representa un poco la relación de diferencias de tamaño que hay entre un Full HD, por ejemplo, y lo que se llamó la definición estándar, o la Standard Definition, o más corto, el acrónimo es SD. Así que si tenemos el Full HD o el HD, son dos tamaños distintos, o que tienen dos tamaños distintos. Teníamos antes como algo estándar el SD. El SD, entonces, claramente es una definición estándar. Ya dejó de ser estándar, pero digo, son todos nombres comerciales que existieron en su momento. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que fue en el sistema NTSC, digamos, una definición estándar de una pantalla que tenía una proporción 16:9, hablemos así ya con propiedad, fue esta pantallita que se ve más pequeña a la parte superior de la pantalla, que es 720 por 480. 720 por 480 claramente es más pequeño en píxeles, ¿no? 720 píxeles por 480 píxeles de alto, claramente es más pequeña que 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. Perfecto, eso lo entendemos porque se ve el ejemplo gráfico. ¿Qué tienen de igual estas dos imágenes? La proporción. Es decir, que si yo estiro una o achico la otra, proporcionalmente tienen la misma forma de pantalla. ¿Qué no tienen igual? Bueno, la cantidad de información en píxeles. Claramente una tiene menos cantidad de información, menos cantidad de píxeles. La misma información, no quiero mezclarles con nuevas terminologías, digamos, pero claramente tiene menos, en principio, cantidad de píxeles para construir una imagen. Ahí es donde empiezan a aparecer estas cuestiones terminológicas como la definición, la calidad, con la cual a mí me gustaría que los desafíos que sean siempre muy cuidadosos de pensar, por eso es que lo estoy llevando de a poco con estos términos, para pensar muy conscientemente de qué hablamos cuando hablamos de calidad, qué es calidad específicamente aplicado a la imagen de video, ¿no? ¿Qué es definición? Para hablar con propiedad. Y bueno, como estamos aprendiendo estas terminologías, también para poder explicar en el rol que nos toque eh, llevar adelante con total propiedad, digamos, ¿no? Después, yo les preparé un cuadro, pues tengo preparado un cuadro, en donde seguimos las comparativas. Si vamos más atrás en el tiempo, volvamos de vuelta a los tiempos iniciales, supongamos mediados de los 90, finales de los 90, cuando la edición digital de video empezaba a nacer, digo, ni bien empezó a los 90, en realidad a finales de los 80, pero se populariza, se masiviza, se llega a los pequeños home video studios, digamos, ¿no? Uno podía comprar una compu, bajar un Adobe Premiere versión 1, 2, 3, 4, las primeras versiones, con una Pentium 3, Pentium 4, digamos, las primeras computadoras multimedia, podía empezar a trabajar justamente edición, multimedia o edición de video en tamaños muy pequeños. Bueno, digamos, algunos de esos tipos de tamaños o pantallas fueron esos primeros que están ahí, el azul, celeste,
O también podemos hacer la comparativa de pensar en celular. Por ejemplo, los primeros dispositivos móviles que no eran smartphone, que esto famoso de tapita, pero que ya empezaban a grabar video, ¿qué tipo de imagen, de cámara o de sensor tenían, o qué tamaño de video generaban? Bueno, nada, muy pequeños. 176 por 144, pero ya puedo empezar a ver que el video no es cuadrado, el video aparentemente es de una proporción 4/3, por ejemplo. Vieron cómo está siempre presente, son reglas, son normas. Los fabricantes no hacen claramente, no, digamos, se basan en una regla técnica, audiovisual. Entonces, 176 por 144, la proporción 4/3, 320 por 240 también, y así, digamos, podemos ir, incluso después, bueno, las computadoras tienen, después le muestro la iMac, la otra iMac que está acá, en el próximo video, cuando filme desde la iMac que está acá, no filme desde esa cámara, se ve este lado. En compus más antiguas, digamos, del año 2000 en adelante, bueno, las primeras computadoras, bueno, también claramente tenemos, en un monitor de PC tenemos, bueno, máximos de tamaño de pantalla, un estándar de máximo de un estándar de pantalla, vamos a poner 640, 480, 800 por 600. Claramente eso también tiene proporciones. Después podemos, lo que a mí me sirve y me interesa es que puedan aprender esto y saber leer a partir de una imagen y decir, esta imagen tiene una proporción de este tipo y de este otro. En general, en pantallas panorámicas o las más, digamos, alargadas, en pantallas más horizontales, PC se empieza a separar, por ejemplo, de lo que es la proporción del video, porque en general el PC trabaja una proporción 16:10, es un poquito, o sea, es un módulo más ancho, más alto que el video 16:9, razón por la cual, por ejemplo, yo estoy capturando el video desde una computadora Mac con un monitor que no es 16:9, es 1920 por 1200 píxeles de ancho, de alto. Fíjense, de paso me sirve para poner la última placa, que dice, bueno, Full HD, como ven, es 1920 por 1080, entonces, qué sé yo, en PC eso varía un poquito, porque bueno, claro, no es un dispositivo de televisión, digamos, un monitor de informático, que permite ver, por supuesto, videos y todo lo demás. Solo para empezar a entender eso, y para que tengamos claro entonces cómo esto de las normas restringen, digamos, bueno, pone normativas, que en definitiva cuando las ven, vieron, yo digo, esto lo hago largo, pero es porque me interesa que quede, que se razone. Si hacemos después un repaso o el mismo PDF que les queda ya presentado, van a ver que en definitiva entonces digamos, no son tantos datos. No sé, cada norma, de hecho al finalizar ahora la keynote de hoy, vemos, yo le hago un resumen en 3 placas de todo lo que vimos hasta ahora, de los 3 videos, y van a ver eso, van a notar que, claro, ahora se puede entender un poco más este chino que era al principio, con datos concretos. Muy bien. Bueno, esta es una comparativa entonces de distintos tamaños y proporciones también, digo, ya me animo a poner, ¿por qué pongo? Bueno, las 2 primeras simplemente para hacer la aclaración de que los primeros videos que editábamos o que se editaban en PC, en digital, o incluso las primeras cámaras de videos que grababan todavía no grababan ni siquiera a veces el formato estándar televisivo del momento, a veces grababan en tamaño más pequeño incluso. O sea que digo que tenían una calidad inferior a lo que era eh, bueno, el estándar broadcasting que se llama televisivo, ¿no? Incluso, a ver, yo lo estoy hablando desde el sentido de las cámaras caseras, hogareñas, las que estaban al alcance del comprador, digamos, más amateur. Simplemente para entender eso. Los estándares NTSC, PAL, de los que estuvimos hablando, por ejemplo, el NTSC, la porción verde es lo que correspondería a tamaño y proporción de una pantalla NTSC 4/3. La
porción amarilla que sigue ahí a continuación es para entender que NTSC 16/9 era, bueno, claramente el mismo alto, un poco más ancho. Casi que coincidiendo en tamaño el ancho del NTSC 16/9, coincidía con el ancho del PAL 4/3. Nada más lo pongo para entender que NTSC y PAL tenían diferencias de tamaño también. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque cuando se definían las normas, como le había dicho en el primer video, bueno, tenían ciertas cuestiones. Si NTSC decidió tener más cantidad de cuadros por segundo, emitir más cantidad de cuadros por segundo, un frame rate más rápido, digamos, un FPS más veloz, PAL decidía tener algo más cercano al cine, en vez de 24, 25 cuadros por segundo, pero dice, digamos, pero, ¿no? Y ese faltante de información que se generaba entre de 5 cuadros por segundo, digamos, que tenían en diferencia, digamos, como con el NTSC, lo suplía de alguna manera con el tema, digamos, con el hecho de tener una pantalla con más tamaño. Al tener más tamaño son más píxeles, y al tener más píxeles son más información visible, concreta, ¿no? Como vemos ahí. Entonces, ¿PAL era mejor? No. Es decir, no, todo lo que estuvimos aprendiendo en estas 3 clases son conociendo, digamos, conociendo terminología, es decir, no se trata de como quién es mejor, digamos, cuál era mejor, cuál se veía mejor, peor. Por supuesto que esa lucha existió, tecnológicamente existió, es como una disyuntiva, si en el TCC decía que tenía mejores, menor tamaño de pantalla, pero mejor información de color, y con más fluidez en el movimiento por los 30 cuadros, pero PAL decía, no, nosotros tenemos la mejor configuración de color y una pantalla más grande y un frame rate más real y más parecido al cine, etcétera. Es decir, es para geeks, digamos, no hay mucho interés ni mucho que nos pueda servir realmente ahí, más que conocer que estas disyuntivas tecnológicas, estas carreras y esto que yo siempre digo que, bueno, siempre, digamos, vamos a estar en constante transición, existió, va a seguir existiendo, digamos, en distintos lugares. Así que bueno, es bueno conocer eso. Bueno, entonces estamos con el PAL 4/3, la parte de la porción marrón. Está tapada claramente porque, bueno, por el NTSC, pero sería todo ese recuadro. Y un PAL 4/3 en proporción y tamaño ocuparía la zona, hasta la zona naranja, ¿no? Fíjense que es bastante extensa. Una proporción nueva y tamaño nuevo en mayor calidad, digamos, mayor tamaño, con mayor información, ahí sí digo calidad porque tiene mayor información de píxeles, le siguió ya cuando se hace la invención del HD, el primer High Definition, ¿no? Estábamos antes en PAL 4/3 y 16/9 NTSC 4/3 y 16/9 son Standard Definition, cada uno en su país de origen. O sea, SD, a secas. Que de hecho, en esa época no se llamaba SD, se llamó después. En esa época se llamaba High Def. O sea, se llamaba High Definition, alta definición. Claro, en ese momento era High Def. Después pasó a ser simplemente Standard Definition. Y un poco lo que quedó ahí colgado sobre el tamaño 320-240, para que se entienda, en finales de los 90, al menos acá en la región, en Chaco, Argentina, una computadora más o menos, digamos, habilitada como para editar, bueno, estamos hablando muy, ya hoy antiguo, de velocidades muy bajas. De hecho, esa iMac edita en esos tamaños, tranquilamente, una máquina del 2000, con un procesador mucho más lento que un reloj, o que cualquier celular, de celular viejo o celular nuevo, digamos. Son máquinas súper lentas técnicamente, pero que pueden todavía hacer mucho, y en esos viejos tamaños. Lo que se hacía era se filmaba en una cámara de cinta de video VHS, se capturaba con una tarjeta de memoria, una tarjeta capturadora de video, digamos, se transformaba obviamente en un archivo digital de video, pero esa captura se realizaba en 320-240, por ejemplo. Así que si nosotros estábamos filmando, vamos a suponer, un PAL 4/3 marrón, en el sensor digital que a su vez se escribía en la cinta de video VHS de una cámara de video casera o profesional de la época, se podía grabar todo en ese tamaño y proporción,
pero se capturaba entre 2240 porque solo lo podíamos editar entre 2240, se editaba, se terminaba y se entregaba entre 2240. El archivo digital de MPEG, punto MPEG. Es un disco que lo llevábamos corriendo al canal. En el canal lo reproducían de una computadora y lo volvían a grabar en un cassette que aceptaba grabar PAL o incluso en tamaño de cintas, que se llamaban Betacam, tamaño de cintas que hoy incluso son equivalentes al Full HD o, digamos, ahí, es decir, de mucho más capacidad de capturar imagen, mucho más que el PAL amateur, digamos. Pero ese 32240 era el que se estiraba y se grababa, digamos, en esas cintas. Estoy poniendo simplemente una anécdota o casi, si se pierden, no se preocupen. Me refiero a que, fíjense, todos los procesos que llevaba y que la tecnología un poco frenaba en su momento, porque lo tecnológico siempre nos corre en ese sentido de distintos lugares, ¿no? O sea, que necesitamos más memoria, que necesitamos más placa, que necesitamos nada más equipo, o que todavía no se estandarizó tal tecnología y no la puedo tener. Hoy por suerte eso está un poco más accesible a todos y todas. Bueno, entonces, los LTCC y PAL son tamaños y proporciones de lo que hoy ya llamamos la definición estándar, una definición que ya no se usa, digamos, porque estamos en pleno etapa digital, tanto en televisión como en internet. Los estándares actuales hoy son HD y Full HD. Ahí en el medio, HD es 1280 x 720 píxeles. Full HD también son nombres comerciales, 1920 x 1080. El HD técnicamente se llama HD1, HD2. Son dos versiones tecnológicas. HD Ready se le llamó como un iconito. Más que al formato, a los dispositivos que estaban listos para reproducir HD, son nombres comerciales, no son nombres, no lo usamos como una terminología propia de una cuestión técnica, es decir, a secas HD en todo caso. Y Full HD, sí, bueno, una terminología a su vez también comercial, pero bueno, que quedó más también para el uso, para entendernos en el uso profesional. Uno puede decir simplemente lo de, voy a hacer un video en HD 1920 x 1080, o en HD 1080. Pero bueno, se entiende que cuando uno dice HD solamente está hablando del 720, Full HD del 1080. P, ahora que sabemos que P es progresivo. Y en el medio dejo este recuadro violeta un poco más oscuro como para marcar que, bueno, ahí ese era el tamaño y proporción, tamaño real y proporción de lo que fue el HDB, que era yo le decía como paso intermedio antes de haberse inventado el HD como tal. Inventado no en el sentido de que a alguien se le ocurra que podía existir, sino que antes que se popularice, se masivice, ¿no? Que se abarate los sensores que venían en las cámaras que nosotros tenemos acceso, digamos, las que no son las más profesionales. Antes de eso, el HDB fue un estándar que lograba ¿no? Ya por lo que vimos antes, que se graba entonces en 1440, pero se reproduce en 1920 x 1080, o sea que prácticamente era como la mejor y primera manera, la más cercana de conseguir una pantalla 16:9, altura de 1080, digamos, ¿se entiende? No era el mismo ancho, pero bueno, el aspecto del píxel hacía que la imagen se completara. Para ya cuando llega el Full HD o la capacidad de filmar con píxeles cuadrados, digamos, sin tener que recurrir a la técnica anamórfica, bueno, son sensores que podían grabar y capturar en 1920 x 1080, se capturaba así el archivo en cinta o en digital, no hay cinta en estos casos ya, y tenemos nuestra tecnología estándar actual, HD y Full HD. Ahora vamos a hacer un recorrido como si fuera un recorrido histórico, digamos, también una línea histórica. Vimos el pasado, el presente y ahora vamos a hacer lo mismo desde donde quedamos. ¿Se acuerdan que les decía que 720 x 576? No sé si decían, no recuerdo si decían el anterior, pero para ponernos en orden, 720 x 576
es el tamaño real del PAL de B. El PAL de B en Standard Definition tiene un aspecto de píxel que digamos, anamórfico. Técnicamente forma una pantalla de tamaño de píxeles 768 por 576. Es decir, si yo hago el cálculo 768 por 576, ahí voy a tener recién la proporción 16, perdón, la 4 tercios, y después está la otra 16 noveno. Pero bueno, olvídense de eso. Simplemente lo estoy poniendo ahí como punto de referencia. Fíjense cómo está punto de referencia de partida. De bueno, ok, ¿dónde estábamos? En la definición estándar. Perfecto. 720, 576. En comparación a la definición estándar que les decía, para que tengan una idea, una imagen, siempre se dijo, y acá se ve claramente, una imagen de archivo, que ya va a ser ahora cuando nos pasen en algún momento una imagen de archivo de los 90, de los 80, en 720, en 576 tiene 4 o 5 veces menos tamaño que el Full HD, menos tamaño real. Digo, ingresa en la pantalla como un cuadradito, como yo estoy ahora en pantalla, 4 veces, o más, incluso, un poquito más. Pero al menos, como, fíjense la diferencia, digo, el salto que se da con el Full HD es bastante. 4 veces o 5 veces más cantidad de información concreto en pantalla. Yendo del SD 725-76 al 1920 por 1080 Full HD. ¿Okay? En el medio, el HD 720. Existió el 2K, prácticamente pasó inadvertido, 2048 por 1080. Existe el 2.5K, yo no lo puse acá, pero bueno, es un camino intermedio, que es posible. A ver si yo puedo. No, quería ver si podía activar un highlights acá para mostrarles, pero no. Ahí está, ahí estoy. Se ve el curso. Un 2.5K, estaríamos hablando de un tamaño por acá, porque es aproximadamente por acá. 2.5K, bueno, son estas cámaras de cine, 2.5K hasta 4K. Bueno, Full HD también, obviamente. Dos tamaños con dos proporciones distintas del 4K. De vuelta, a medida que se van inventando los nuevos formatos, existen las variables, digamos, las variantes. En este caso Ultra HD o 4K Ultra HD TV. Esto es como entrar de vuelta en el dilema si HDB o HD, ¿no? 3840 por 2160 de alto, el nuevo estándar alto del 4K, en el cual todavía estamos ahí entre el Full HD hoy por hoy y 4K, en ese rango. Y el ancho de 3840 para, digamos, los casos de la emisión, la televisión, la emisión en 4K, y en el caso de la grabación, que ya de vuelta cambia, porque son distintas posibilidades, digamos. 4096 por 2160, en el caso del Digital Cinema 4K, y eso es variable, digamos. Me refiero a que algunas cámaras graban incluso un 4K en 4 tercios. Estos dos 4K son, estos dos 4K, los dos de acá son proporción 16 noveno, pero algunos 4K se graban en 4 tercios también. O sea que hay variables, bastantes. A ver si puedo. No sé si es porque yo elegí el Spotlight. Ahí está. Y tenemos otros que pongo solo como referencia de lo que son los formatos, tamaños que existen. ¿Okay? El Store, mi amigo, quiere cariño siempre. Vamos a ver como que no lo estamos viendo. Entonces tenemos otros formatos que el cine usó, y que los usa desde 2015, más o menos, o incluso antes, que de vuelta, como son tecnologías más caras, pueden desarrollarse en menor cantidad, venderse específicamente a ciertos productores, digamos. La tecnología en equipos de cámara o en cualquier equipo tecnológico de alta definición siempre, digamos, se adelanta a los tiempos después, ¿no? Estamos hablando que el 5K, 6K, 8K, bueno, no tanto el 8K, pero el 5K, el 4K se está usando en cine y en sensores con las primeras Red One, con las primeras
Epic, las primeras Alexa, que son cámaras que están desde entre 2010 y 2015. Mucho tiempo antes, cuando nosotros recién estábamos, digo, el común del usuario estaba recién tratando de poder acceder a una cámara o un dispositivo o una máquina que edite Full HD, digamos. Nosotros estábamos por acá, ellos estaban por acá, o incluso por acá. Bueno, hoy existen estos formatos, cada marca, cada equipo, cada sistema conocidos son ARRI, bueno, la Red One, Red esto, Red Epic, Epic es la otra, perdón, Epic Dragon. Y van probando distintos formatos, ¿no? En digital, que intentan obviamente reemplazar el celuloide, y ya a esta altura reemplazado de alguna manera, a mayor cantidad, lo que nos compete acá hablar, digamos, de mayor cantidad de píxeles en tamaño, mayor definición de imagen, claramente, es decir, a mayor tamaño de captura en un sensor, voy a tener claramente la misma imagen, pero con mayor información, ¿no? Va a ser claramente distinto a una imagen de 8K, por supuesto, tiene más información en píxeles que un 6K, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces se llaman así, ¿no? Después del HD tenemos 2K, 2.5K, 4K, 5K, 6K. No son estándares del todo televisivos, son ya más bien cinematográficos. El 4K sí, o sea, repasando sería HD, Full HD, los estándares televisivos actuales. No se emite a mayor tamaño que esos, pero sí existen y se pueden grabar. Es decir, yo puedo hoy recibir una cámara que graba en 4K. Digo, tengo que poder mirarla, leerla, entenderla y decir, es 4K. Grabar en 4K. Voy a editar todo mi trabajo en 4K y después, hoy YouTube es un medio de difusión. Digo, no es solo un canal a lo que apuntamos, ¿no? YouTube, Vimeo, son medios de espacios de difusión para transmisión en vivo, para colgar un video. Me admiten el archivo 4K, así que entonces mi pregunta es si está en mis posibilidades, voy a filmar en 4K, voy a editar en 4K, voy a subir en 4K, es necesario, suma. Bueno, son análisis que uno hace. Hay suficiente público que tenga monitor 4K o televisor 4K, digamos, que me va a ver. Hay emisiones hoy en 4K ya, digamos, directamente de Netflix y demás. Sí, bueno, son las menos. Pero bueno, es hacia donde nos movemos. Entonces, hoy entender y aprender a leer esto y después decir, en base a los requerimientos técnicos que me pidan, lo que tenga. Hoy una producción Netflix, obviamente el mínimo es 4K, por ejemplo, ¿no? Por decir Netflix como un ejemplo de producción internacional mundial. Los estándares mundiales son 4K. Así que bueno. Los nacionales también, pero bueno, se admite Full HD. O incluso un poquito menos puede que todavía. Televisivos. Bien, y cerrando, ya para despedirnos, hoy va a ser más corto, estamos en los 40 minutos. Yo les armo estas tablas que son simplemente para repasar de lo que estuvimos hablando. Cuando hablamos, entonces, la primera etapa del video analógico, de lo que hablamos eran de líneas, ¿ok? La imagen se escribía en líneas. Quedó clarísimo eso. En el caso del formato PAL, entonces yo armo unas columnas y ponemos como blanco sobre negro y entendemos que PAL, cuadros por segundo, frames por segundo, siempre trabajó entonces a 25 cuadros por segundo. NTSC llegó a tener dos tipos de velocidades, ¿ok? 23.946 se llama, perdón, 23.967, se redondea 97, o se redondea 24 a secas, así que lo van a ver como expresado como 24, en NTSC 24, en NTSC 30. Por defecto la televisión de NTSC es 30, pero graba en 24 o 30. Ni fue 30 a secas, ni fue 24 a secas, pero se lo nombra así, y lo van a encontrar así. Para simplemente que lo sepan. Técnicamente NTSC es un formato que es 29,976 o como 96, pero ahí se redondea el número a su vez. Entonces, de todas maneras, cuando hablamos tecnológicamente los editores,
comunicamos en un documento, leemos un pedido. Vamos a suponer que el Inca presenta un concurso o Netflix. Y dice, bueno, esto tiene que estar en un formato NTSC 29,976. No puede ser que no sepamos de qué se trata eso. Es decir, claramente el formato, por defecto, de los 30 cuadros, que le llamamos 30 cuadros, no son 30 cuadros completos, son 29, sí, son completos. Pero no es un número entero. Y se lo puede nombrar como, más coloquialmente, como NTSC 30 o NTSC 24. Creo que ahí ya quedó claro. Cuando hablamos de líneas, en este caso, entonces estamos hablando de columnas, ¿no? Columnas horizontales, columnas verticales. Al principio tenemos que la imagen se escribe en líneas, así que lo que contamos son la cantidad de líneas posibles horizontalmente hablando, ¿no? El PAL tenía 625 líneas, NTSC tenía 525 líneas. ¿Para qué nos sirve esto hoy? De vuelta, es un recorrido histórico. No es una información que sería ideal que lo sepan de memoria, no es una información en este punto que necesitemos que lo sepan de memoria, así que entiendan que fíjense como el estándar analógico, y eso es ir bastante lejos atrás en el tiempo, ya tenía un tamaño y proporción de pantalla bastante similar a lo que después se llamó SD, y por lo tanto lo que existió hasta hace muy poco. De ahí la imagen se cuadruplica, por decir así, en tamaño, y llegamos a los estándares de hoy. Columnas verticales de un PAL, 720 columnas. En el TCC tenía 640 por 525 líneas. Y ahí entra todo un tema. Una anécdota de vuelta o una información que tienen que saber. En el mundo analógico, en el video, digamos, en la era del mundo analógico, la pantalla no era toda la imagen que veíamos, esas 525 líneas no eran emitibles, se llamaba. No son, digamos, 625 líneas visibles. Había un ancho arriba y abajo, que se recortaba, después se lo vamos a ver en el software de edición también. Hay una herramienta para eso, y hay algo que explica ahí, una cuestión de recorte que tenía la imagen, entre que se filmaba, se emitía y llegaba a destino. Hoy no mueve mucho el amperímetro eso. Pasado ese momento histórico, como si estuviéramos hablando de una línea histórica dividida en tres, un momento totalmente analógico, un momento intermedio que le podemos llamar video digital, con píxel anamórfico, y después vamos a ver en la época, digamos, ya el que estamos nosotros ahora, que es como completamente digital. Entonces, en ese intermedio es que yo les estuve hablando de los aspectos de píxel anamórficos, teníamos, en vez del PAL solo, tenemos ya la norma PAL-DB, NTSC-DB y el HDB, ¿no? Como nueva tecnología. Estaríamos hablando de una franja de años entre el 2005, que es, no, mucho antes, 2000, entre el 99 al 2005, para PAL-DB NTSC, después continúa, por supuesto, o sea, entre el 99 al 2015 aproximadamente. No es algo que muera un día por otro, estoy diciendo años entre que se inventó y se siguió utilizando. Que yo tenga registrado en la región. Bien. HDB nace en 2005, por ejemplo, pero no llega a ser efectivo en el uso cotidiano nuestro hasta el 2009, 2010 aproximadamente, digo, era costoso. Entonces entre el 2010 y 2015 se sigue utilizando, y estoy diciendo que el 2015 es bastante, como estirando mucho, digamos, mucho antes incluso se dejó de usar. Se ha usado 4 años, más o menos. Por supuesto que hay gente que todavía lo usa, porque tiene la cámara, tiene el mini DV, y se sigue usando, sobre todo en el rubro periodístico. No está bien, digamos, no es un recurso más, que si está, funciona y bueno, bárbaro, digamos. En contra tiene que no se graban archivos, entonces es menos inmediato que hoy necesitamos. Digamos, yo grabo un video con un celular o con una cámara digital de video que graba digital, claramente está grabando un archivo, lo único que hago es sacar la tarjeta de la cámara de foto que graba video, o de la cámara de video que graba video, o en este caso esa cámara que graba en un disco SSD, un disco en estado sólido, que es esto, que prácticamente, o sea, en vez de ser un disco rígido, en vez de tener un disco que gira, es una memoria. Es mucho más rápido claramente que yo pueda poner un disco, leerlo, enchufarlo, digamos, a algún lector y bajar la información mucho más grande, con mucha más calidad, porque son archivos más grandes, entonces tiene más calidad y sí.
Bien, entonces, PAL-DB tiene, por supuesto, todo eso, ven como PAL desde que se inventa hasta hoy, digo, eso no va a cambiar, la cantidad de cuadros, 25, en NTSC la misma, que siempre la tuvo, digamos. La cantidad de líneas, digamos, que trabajaba acá, líneas ya son píxeles, digamos, en un punto también. Bueno, 720, 576, 720, 480. Aquí las proporciones posibles pongo yo acá también. Relaciones posibles de pantalla que ya permiten estos formatos, bueno, las dos en ambos casos, 4 tercios, 4 y 16 novenos para uno y otro. El HDB, yo pongo es solo 16 novenos porque no se reproduce como 4 tercios, pero técnicamente se graba como 4 tercios, se reproduce como 16 novenos. Explicado ya eso. Y bueno, las relaciones de aspectos posibles en los aspectos de píxel que tenía cada formato. ¿Hay que aprender esto de memoria? No, pero hay que conocerlo. El software nos habla con estos números, de hecho, y también nos facilita ya decirnos aspecto del píxel del PAL de B16.9, aspecto del píxel del PAL de B pantalla ancha o el PAL de B. No podemos entrar al software sin entender siquiera de qué se trata lo que nos está diciendo, por lo menos si ya entendemos de qué nos está hablando, bueno, sabremos configurar bien un proyecto, digamos. Muy bien. Entonces, pantalla que se grababa en 1440 por 1080 corresponde a una proporción 4 tercios, o sea, casi más cuadrada, es como mi imagen de video acá arriba, pero que al tener el píxel un aspecto de, en vez de 1, 1.33, tirarse un poquito, eso hacía que la pantalla tuviera un aspecto de pantalla de 16:9. Muy bien. Bueno, y finalmente el video digital. Ya hablamos de píxeles cuadrados, hablamos de dispositivos digitales, pantallas digitales, bien, y de un aspecto de píxel ya directamente no anamórfico, simplemente cuadrado. Muy bien, a ver si. Lo podemos ver rapidito ahí. Agregué dos columnas más, el HD 720 y el HD 1080. Son los dos HD que le decía que son estándares hoy. Y acá un poco lo que hago es, bueno, complejiza un poco más los datos, pero es decir, bueno, el NTSC en el video digital, que ya no habla de líneas, habla de píxeles. ¿Cómo se mide? Digamos, ¿qué tamaños tienen? Esto se lee así. Entonces, el NTSC 4 tercios tiene 720 por 534. El 16 noveno tiene 872 por 486. El PAL tiene 788 por 576. Acá depende, y acá depende bastante. Pero bueno, yo eso, quien quiera después saber la diferencia muy, muy, muy mínima y muy, muy específica, tecnológicamente muy nerd y geek, es 768 por 576. Fue históricamente la medida del PAL 4 tercios en píxeles, ya lo dije antes. Y 1024 por 576 para el 16 noveno. En un momento del año 2013 aproximadamente, la Confederación, digamos, tecnológica audiovisual, que incluye la BBC, un área de la BBC de Londres, Adobe, digamos, distintos espacios tecnológicos que se reúnen para definir estas cuestiones audiovisuales mundiales, se dan cuenta que había una falta de píxeles y demás, entonces se ajustan estos nuevos valores a 788 por 576 y 1050 por 576. Un dato ahí raro, largo de explicar porque en principio siguen siendo píxeles cuadrados, entonces, bueno. Pero era una cuestión que necesitaban corregir en las emisiones de transmisión mundial. En esta misma tabla, en este mismo universo de píxeles, este mismo mundo, universo de píxeles solo cuadrados, de cómo se mide, cuánto mide, qué información tiene un HD 720, bueno, 1280 píxeles a lo largo por 720 a lo alto, o sea, píxeles verticales. Y 1920 por 1080 claramente. Eso sí, necesitamos que lo sepan. Eso sí es importante, al menos los estándares de hoy, sí, hay que saberlo, me parece, diría yo, de memoria. Es decir, tenemos que saber cuánto mide una pantalla HD y una pantalla Full HD, mínimo, son esos dos. Bien.
Y hasta ahí es ya la información sobre tamaños. Esa era la última unidad. Ahora sí se puede entender que no es lo mismo que proporción y que no es, bueno, que hay distintas como características a leer en ese sentido. Esto ya es otra clase, pero es un avance en realidad, porque la otra clase es más compleja, sobre formatos de archivo y códex. Acá simplemente voy a hacer un repaso para entender que estamos hablando de las mismas cosas. Formatos de archivos y códex. Bien. Después, digamos, hay que entender entonces que están todas estas características de la imagen, el tamaño, la proporción, la velocidad, la cantidad de cuadros por segundo, bien, que está dado por la norma, perfecto. Pues tenemos que entender que lo que grabamos se graba en un archivo de video, en un archivo digital informático, o se captura como un archivo digital. Pero en definitiva, lo que editamos hace ya más de 20 años son archivos, ¿no? O sea, específicamente más de 25 años, 26 años, más todavía, incluso 30. Yo estoy pensando desde que nació la edición informática en video, que mucho antes que haya llegado acá a Resistencia, o a la región. Pero se vuelve popular en el 95-96, quien les habla en el 96 empezó a usarlo, entonces son 24, 25 más años, bueno. Entonces no podemos negar que estamos tratando archivos de videos, archivos, fotos, como cualquier otro archivo. En ese esquema es que hago este repaso. Para entender algo básico de informática en realidad, que por ahí sí ya lo saben, perfecto, y si no, lo repasamos. Cuando tenemos un archivo video hay que entender, bueno, saben, ¿no? Que un archivo video tiene una extensión. Está el nombre, la extensión, es lo que sigue a continuación del punto. Entonces tenemos extensiones de video tipo AVI, MPEG, etcétera. MOV, BMW. La extensión es lo que llamamos el contenedor del archivo. ¿Okay? Dentro está el video, vamos a suponer. Y ese video está escrito con un código, con un lenguaje. Eso es el códec, se le llama. Acrónimo de codificación de codificación. Códec. De audio y video. Tanto el audio como el video tienen una codificación específica y a eso se le llama códec, que algunos quizás habrá escuchado antes. En video tenemos, bueno, voy a leer acá que me queda más cerca. Entonces el códec se encarga de cifrar y descifrar la información de un archivo a través de algoritmos de compresión de datos, ¿bien? Con el fin de reducir su tamaño y generar un flujo de datos que pueda ser manipulado o transmitido. Una cosa es, bueno, pues tiene distintos usos. Después vamos a fondo con eso. Tipos de códecs que se usan. Esto es un repaso, ¿eh? No hay necesidad de todavía entrar en este tema a fondo. Después vamos a entrar en este tema a fondo en breve, en las próximas clases. Tipos de códecs tipos de compresiones que se utilizan. Lossless Data Compression, Lossy Data Compression. Lossless se llama con pérdida y sin pérdida. Bien, uno y otro. Lossy es con pérdida, es en inglés lossy, que la pérdida se da. Lossless es que con menos pérdida. Pero, a ver, vamos acá. Estoy más preocupado por todo el que está ansioso. Lossless, Data Compression, sin pérdida de información, mayor tamaño de archivo. Bien. Lossy Data Compression, mayor pérdida de información. Sí, lo estaba diciendo bien. Lossy Data Compression es una vez que perdemos la información no regresa, se pierde. Concretamente es lo que llamamos al archivo con pérdida. Lossless, sin pérdida es que se comprime, pero la información regresa. Importa, después entramos a fondo con esto. Pero lo importante es saber que hay dos tipos de compresión. Lossless Data Compression nos genera un archivo con mayor tamaño, ¿no? Con mayor información. No se pierde la información aunque se comprime. Y en Lossy Data Compression es un tipo de compresión que es mayor pérdida de información, menor tamaño de archivo. Bien, volvamos a esto de la extensión y el códec, entonces. Es corto, esto es simplemente de vuelta a un repaso. Entonces decía, por un lado tenemos la extensión, que es este contenedor, y por otro lado tenemos el contenido de ese video. Entonces, tengo que empezar a entender, por ahora, que cuando hablo de video es, bueno, yo grabé un video, muy bien,
¿Y qué tipo de video? Es un MOV. En principio, solo me dice que es el tipo de contenedor, es un estándar de Mac, más nada. O que se está usando en Windows, pero es hecho con algún software que lo ha grabado en .mov. Hasta tanto yo no sepa qué códec está utilizando adentro, que puede ser H264, cualquiera, no voy a saber qué tipo de archivo es. Lo mismo con el AVI, que puede ser cualquiera de estos. Lo mismo con el MP4, que ya tiene más limitantes. Solo, un MP4 solo puede ser H264 y otra versión que acá no está. Bien. O un MPG solo puede ser MPEG o bueno, otra versión que aquí no está. Entonces ahí ya va dependiendo. Esto es la extensión, el tipo de extensión del archivo Windows Media Video. Entonces AVI es el estándar, el contenedor estándar de Windows. El sistema operativo Windows, el sistema operativo Apple, el Macintosh. MP4 es el estándar que contiene el hoy estándar, valga la redundancia, de internet y de medios y de transmisión digital, H264. El próximo estándar es televisivo. Cuando digo porque el próximo estándar es lo próximo que va a ser más usado en el mundo. H265 ya existe hace un par de años y va a ser el códec estándar de la próxima generación de avance tecnológico, que va del 4K al 8K. ¿No? Muy bien. Ya está ahí. Me parece que ya más temas no es necesario por hoy. No, vamos, es el último. Vamos con esto. Porque todo esto viene, lo vamos a volver a ver, pero ya a fondo. Y acá simplemente yo necesito que, de vuelta, sepamos que estamos como hablando de lo mismo, digamos, en las mismas terminologías. Probablemente ya lo conozcan de antes, lo hayan visto. Dos conceptos que necesitamos tener bien claro que también se usan digamos, seguido, que trabajan juntos y demás, pero que no es lo mismo, como el bit rate y el byte, o esto de bit y byte, en principio, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Bit y de puntito, digamos, B larga y latina, bit y latina T, BIT, refiere a la información mínima en informática. Es un punto de información, un dato, como si fuera el píxel en imagen, ¿no? Ahora, byte, o sea, es la unidad de medida que conforman varios bits. Esto es algo para aclarar. Si esto ya lo saben de antes, perfecto, también es como el ABC en informática. Lo que necesitamos saber acá es que existe algo que se llama bitrate, o tasa de bit, o rate, ¿no? El bitrate, la tasa de bits. En el caso de la tasa de bit, entonces, ¿qué es la tasa de bit? Es la velocidad de transferencia de datos y define el número de bits, en este caso, que se transmiten por X, por unidad de tiempo. Yo lo pongo así, pero sería, si es bits por segundo, entonces un bitrate es la tasa de datos que se transfieren, la tasa de bits que se transfieren por segundo, por un medio, internet. Entonces, ejemplo, nomencla, se menciona como 3 megabits por segundo o 3 mbps. Fíjense que el B, que la cantidad máxima va en mayúscula y el bits por segundo es todo en minúscula. Contra byte, que es ya una unidad de información que mide cantidad, es decir, el famoso peso que llamamos del archivo nosotros. Está en bytes, o su escala, ¿no? Bytes, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte. Es una unidad de información que mide cantidad y está compuesta por 8 bits. De vuelta, esto es común a archivos y no tanto. Después audio y video, la introducción del concepto bitrate. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro archivo de video es un archivo que se envía como un archivo para que se emita puede ser un espacio como un canal, o que se reproduce como un espacio medio como cualquier medio de internet, Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo, como les decía, o que se transmite como transmisión en vivo de video o audio. Entonces, en las transmisiones, en la emisión de información en un caño, digamos, de datos, ya hablamos de bitrate.
Entonces, los ejemplos claros son, ¿y por qué pongo todo esto? Porque podemos aprender a configurar la calidad con la que el códec nos permite configurar un video, si se ve más pixelado, si se ve menos pixelado. Y esa diferencia entre uno y otro nos va a dar el ancho de banda de nuestro video o nuestro audio. Entonces empezamos a incorporar el concepto bitrate y empezar a entender digamos, las nomenclaturas BPS, ¿no? Megabps, kbps, muy bien. Y entender la diferencia entre cuánto pesa mi archivo, ¿no? Tantos megabytes, tantos gigabytes. ¿Cuánto pesa un archivo hoy, por ejemplo? WhatsApp tiene el límite desde PC de 64 megabytes y el límite de tiempo puede ser lo que sea, siempre y cuando pese 64 megabytes. Un ejercicio claro es 1 minuto de video puede, con mucha cantidad de información, puede pesar 64 megabytes. O 15 minutos de video muy comprimido pueden pesar 64 megabytes. Así que la calidad en principio no depende solo del tamaño, también de la compresión que yo genere o decida en ese ancho de banda y eso se configura. Muy bien. Otro ejemplo para entender los megabps, digamos, cuando hablamos de Internet, los megas de Internet son bits, no bytes. Entonces, 50 megas de Internet son 50 megabits por segundo de transferencia de datos. Y si hacemos la regla, hay una regla para sacar que es dividido 8, o dividido 10, depende, pero dividido 8, a secas, digamos, a simple vista de algún número redondo, 50 dividido 10, me va a dar 5, bueno, un archivo que, digamos, me va a transferir un máximo de 5 megabytes por segundo, cual es bastante igual. Y 300 megas de ancho banda de internet no son 300 megabytes por segundo, sino que son 300 megabits por segundo, es decir, un máximo de entre 26 y 30 megabytes por segundo en un archivo o en archivos. Suficiente como para calcular velocidad de subida de datos y demás. Todas cosas que específicamente no tienen que ver, pareciera a simple vista, con la edición en un software de video, pero son todas cosas del universo del editor. El editor necesita saber estas cosas porque una vez que termina un trabajo de edición, y hoy todos lo estamos comprobando con el uso de las herramientas online y demás, dejo de compartir ya. Caemos en la cuenta de que también nos volvemos un poco expertos o empezamos a conocer temas como de esto de la definición de la imagen, en los megabytes del ancho de banda, y digamos, son todas cosas que tienen que ver en un punto con el trabajo que hacemos. No solo para la emisión de video, pero sí también para terminar de editar y mandar algo a tiempo. Saber que que el render lleva tiempo, pero no solo eso. También la subida del archivo, cuánto pesa, cuál es la calidad, cuál es el tamaño mínimo que puedo lograr que un archivo tenga para enviarlo rápido, pero que tenga mucha calidad. Es como el santo grial de los videos, digamos, aprender a manejar ese equilibrio entre peso de un archivo, es decir, peso, codec, ¿no? Estándar, vamos a estar siempre hablando de eso. Ahora vimos estándar en normas y formatos que es el ABC establecido. Los que están estándar en codec, estándar los estándar en codec, claramente. Y esta regulación que yo puedo hacer para comprimir más algo, para que pese menos, para que se envíe más rápido, pero que mantenga la calidad máxima aceptable en el dispositivo de visualización. O sea, es amplio, siempre. Es una cosa, digamos, un área muy específica, claramente, en audio y en video, en ambos. Así que bueno, por hoy va a ser solo eso. Y después ya vamos a seguir conocemos el entorno de software. Vemos ejemplos concretos de todo lo que vimos. Es decir, paso a paso, importamos una imagen y empezamos a ver por qué los tamaños pueden ser proporcionales, en qué me afecta que la proporción sea distinta, cómo lo puedo corregir. Voy y lo hago en el software concretamente, eso va a estar buenísimo porque ahí
asienta la información que vimos recién, que fue mucho, digamos, recién y las últimas 3 clases, que mucho, que como suena abstracto, pero a mí me interesaba que se conozca, que lo vean, que lo retengan, que lo repasen. Cuando veamos los ejercicios concretos, va a ir asentando esa información. Pero lo que necesito es que de todo lo que vimos es, en adelante hablemos, empecemos a intentar hablar con propiedad técnica, de terminología apropiada. Bueno, muy bien. Por hoy nada más. Entonces podemos continuar con más en el software y más en ejemplos concretos y ya con los primeros pasos, los primeros herramientas en Premiere. Y ya vamos a estar editando tanto Premiere como en Kinematic, como sugerencia de software de edición o cualquier otro software de edición, tanto en celular, digo, y PC Mac, lo que tengan a disposición. Y avanzamos con el aprendizaje de la edición de audio y video. Bueno, Tori y yo los saludamos y les deseamos que sigan muy bien, se cuiden y que estén bien. Saludos. Gracias.